Muy buenos días a todos. El Museo Regional de Chiapas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les dan la más cordial bienvenida. Esta mañana tenemos la presencia del doctor Emiliano Gallaga Murrieta, quien nos viene a presentar una interesante conferencia Mirando a través del espejo. El doctor Emiliano Gallaga es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA. Tiene una maestría en Artes y Antropología por la Universidad de Arizona y un doctorado por la Universidad también de Arizona. Ha trabajado en distintos sitios arqueológicos del país y de los Estados Unidos, en proyectos en los estados de Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán, aquí en Chiapas, y en los Estados Unidos, en Arizona, Nuevo México, en Brasil también, y ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional. Sus publicaciones son diversas, entre artículos, reseñas, catálogos, semblanzas y libros. Fue delegado de nuestro instituto entre los años 2006 y 2013, es prácticamente alguien de casa, y arqueólogo investigador también por el Centro INA Chihuahua en el 2013. Director de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en Chihuahua, y catedrático de esta del año 2014 al 2019. También fue docente en la escuela y coordinador por la Escuela de Arqueología de la UNICACH. Y bueno, actualmente es docente en la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 de la UNACH. Pues damos la bienvenida al doctor Emiliano Gallaga. Nuevamente agradecemos la colaboración con nuestro museo y esperamos que esta plática sea fructífera para todos. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, primero que nada, pues agradecerle al Museo Regional por la invitación, y sí aclarar por el momento de que podemos decir una casi autoinvitación, porque vi que que presentaron como pieza del mes a los espejos de Pirita que localizaron en el sitio de Bonampak y el que localizamos nosotros en el sitio de Chiapa de Corzo. Y dijo, oye, pues si les interesa, yo les puedo dar una plática sobre los espejos, ¿no? Que es uno de mis temas de investigación, a lo cual pues accedieron bastante bien. Y a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta compartir este tema. Y vamos a ver, espero que sigan conmigo este viaje. No vamos a hablar exclusivamente sobre los espejos mesoamericanos, sino vamos a hacer toda una relatoría sobre qué son los espejos y cuál es su significado dentro del imaginario colectivo a nivel mundial, y después vamos a ir bajando este conocimiento hacia los espejos mesoamericanos. Entonces, si le damos clic. Desde que el ser humano tiene conciencia de su ser, desde que el momento en que la raza humana se da cuenta de que existe, cosa que los animales no tienen esta capacidad, el ser humano empieza a cuestionarse, empieza a tener curiosidad sobre su entorno, empieza a ver, bueno, quién soy, dónde estamos, qué es lo que estamos aquí, y van a tener entonces una noción de investigar, una noción de conocer su entorno, de conocer su medio, ¿no? Y también de comunicar, porque obviamente el ser humano es un animal gregario, es un animal social, y para esto se necesita comunicar, y es lo que va a empezar a realizar. Vamos a ver en esta pieza que tenemos aquí, es una de las primeras piezas conocidas de la raza humana en las cuales se ve este deseo de comunicación. Como pues, ustedes pueden ver, es una pieza que podría ser común y corriente, a lo mejor pensamos hasta en nuestros adentros, ay, mira, se parece a una pieza que hizo mi sobrinito, mi hijo de 3 años, ¿no? En el jardín de niños, una cosa así, pero es relevante porque esta pieza se localizó en la cueva Blombos en Sudáfrica y tiene una antigüedad de más de 70,000 años. Esto nos quiere decir que en el momento en que el ser humano satisface sus 3 primeras necesidades, que son el comer, el vestir y tener un hogar, ya no solamente es, bueno, ya como, ya tengo alimento, sino empieza también
¿cómo lo hago mejor? ¿Cómo le cambio sabor, le cambio el olor, le cambio los colores, lo empiezo a mezclar con otras cosas para ver que salga otra cosa? Lo mismo va a suceder con la vestimenta. Ya no solamente es cubrirme, sino que ya que me cubrí, bueno, le voy a decorar, le voy a poner unas cuentitas, lo voy a pintar, lo voy a hacer distinto. Y lo mismo va a suceder con todo lo que hace el ser humano. Y es en este momento que esta pieza, por eso es relevante, en el cual se empieza a ver esta idea de comunicar, esta idea de decorar. Lamentablemente no sabemos qué es el mensaje o la intención que puso ahí el ser humano al hacer esta piedra, pero sí vemos que hay una intención de plantear un diseño, de decorar, que pueda tener un significado, que pueda comunicar algo, ¿no? Pero el hecho es de que ya está mostrando esta capacidad de creación, esta capacidad de comunicar. Y no solamente en eso, también se localizaron cuentas, ¿no? Pequeños conchas en las cuales nomás se les hace una pequeña horadación y se empiezan a usar como cuentas para collar, cuentas para decorar la vestimenta, etcétera. Y también vamos a ver, por ejemplo, esta otra piedra, que es una piedra común y corriente, pero que tiene la característica de que está decorada o embadurnada con estos colores rojos, ¿no? Que de alguna manera el rojo es un color común, muy común en la naturaleza, pero también tiene este significado que tiene que ver con el líquido vital del ser humano, que es la sangre, es la vida. Y aquí vamos a ver que obviamente esto no se hace de manera natural, la naturaleza no pone estas líneas en creando estos patrones, y de nueva cuenta desconocemos cuál es el significado, sencillamente a lo mejor quiso hacer una decoración y tiró la piedra, pero el hecho es de que ya tenemos evidencia de que está realizando instrumentos, está realizando actividades que comunican, que muestran, que decoran, ¿no? En este caso, entonces, el ser humano va a comenzar su afán de investigación, su afán de curiosidad. Va a seguir a los animales, a las manadas de animales que son su alimento. Va a ir a otros valles. ¿Por qué? Pues porque va siguiendo a estos animales, estas manadas. Tiene la curiosidad de saber qué hay más allá de esa otra montaña, qué hay más allá de ese otro valle, ¿no? Y es de esta manera que el ser humano va a llegar a todos los rincones y los confines del planeta buscando, curioseando, y se va a quedar a habitar en varios lugares de estos. Pero no solamente va a llegar a los valles, sino también se va a adentrar a cuevas, a ríos subterráneos, buscando, ¿no? Siempre va buscando responder interrogantes como puede ser qué es el sol, cuál es la luna, la lluvia, el trueno, las fuerzas de la naturaleza, que son las primeras preguntas en las cuales el ser humano comienza esta gran carrera del conocimiento, esta gran carrera de buscar preguntas, respuestas a sus interrogantes, y que posteriormente pues serán paso a lo que serán las grandes religiones o mitos dentro del ser humano. Y es en este haber que en este momento busca espacios en los que el ser humano considera son idóneos para comunicarse con las fuerzas de la naturaleza, con los ancestros, con los dioses. Y en este caso, algunos de estos espacios van a ser las cuevas, donde vemos que dejaron pintura rupestre, que dejaron su impronta, ¿no? Y en los cuales estamos viendo este afán de comunicarse, este afán de relacionarse con los dioses. Y es en este momento también que no solamente es buscar los espacios afines para comunicarse, sino empiezan a crearse los objetos que tengan estas características o que tengan la característica de poder ser transportadores del mensaje, que sean transportes hacia otras dimensiones, que sean portales hacia estas fuerzas de la naturaleza, los dioses y demás. Y van a empezar a surgir lo que son las superficies líquidas. Estas superficies líquidas que hoy conocemos como espejos, pues son estos artefactos. ¿Pero qué es un espejo? ¿Qué tenemos en mente de un espejo? ¿No? De entrada, el término espejo viene del término latín speculum, que quiere decir observar, ¿no? Y estos espejos, la característica de los espejos es que van a ser superficies opacas que por lo general, si están en una superficie lisa, van a reflejar la gran mayoría de la luz
que penetra hacia este espejo y que reflejarán la imagen que esta luz proyecta, y es la que nosotros observamos. Y en este sentido, los espejos tendrán estas características. Vamos a ver que las primeras superficies líquidas en las cuales todos nosotros hemos jugado, visto y nos hemos maravillado, ¿no? Al igual que los primeros hombres, vamos a ver las superficies de cualquier cuerpo de agua, un charco, un lago, un agua contenida en un cuenco, ¿no? Que nos refleja esta idea. En esta fotografía desconocemos el edificio, pero el reflejo que se ve en el charco nos da una nítida imagen del edificio que se está proyectando. Y esa es la idea, ¿no? Porque un espejo, una cosa de agua, refleja esta imagen. Es un portal, es una forma de comunicarse, y es por esta razón que los espejos tienen esta característica. Aquí vamos a ver, por ejemplo, esto es uno de los primeros espejos registrados en la antigüedad, que es un espejo de obsidiana localizado en el sitio de Catedral Huyuk en Turquía, y que tiene una antigüedad de 8,000 años de antigüedad. En el sitio se localizaron varias decenas de espejos de obsidiana redondos, ¿no? Pulidos, y que obviamente presentan esta imagen, ¿no? ¿Qué sigue? Vamos a ver también que en algún momento, pues los espejos se van a reproducir ya con la entrada de los metales, y que se van a manufacturar de muchas maneras a lo largo de toda la humanidad. De alguna manera, los espejos tienen dos elementos funcionales. Uno, el que es la superficie líquida, la superficie que refleja, que puede ser de distintos materiales, en este caso agua, puede ser metal, puede ser cristal, puede ser vidrio, puede ser obsidiana, artefactos líticos. Y el otro elemento de los espejos va a ser el que lo contiene, el mango o el marco en el cual esta superficie reflejante está contenida, ¿no? Aquí podemos ver estos dos bellísimos ejemplos, uno de la zona maya, que es una escultura en madera, en el cual se ve lo que resta o lo que queda de un espejo de pirita, y en el otro lado vemos un espejo etrusco, que ya no está el espejo, pero está el mango del espejo, ¿no? Dentro de lo que sería el espejo, y si yo les pregunto a todos ustedes, bueno, ¿para qué se usa un espejo? ¿No? La respuesta más óptima, la respuesta más lógica que tenemos todos en mente es pues para cuestiones estéticas y sociales, ¿no? ¿Qué hacemos todos nosotros en la mañana? Pues nos levantamos, vamos al baño, vemos que tan bien estamos y seguimos igual de bellos, o la cruda nos puso ojos negros, ¿no? Y decimos, ¡ay, no, cómo estamos!, ¿no? Pero, y hoy en día, siempre los espejos tuvieron esa función. Vemos aquí en estos murales, unos murales de Pompeya, otros murales de romanos, en que se ve la función del espejo de observar, de conocernos. Y esa es una de las primeras actividades o usos de un espejo, ver cómo somos nosotros, no ver nuestras imperfecciones, ver las características que tenemos, cómo nos dibujamos, cómo nos embellecemos, ¿no? Vestimentas, etcétera. Y eso sería una de las primeras advocaciones de un espejo. Hoy en día, los espejos son un artefacto común y corriente en nuestros hogares. Los encontramos en la sala, en la cocina, en los baños, lo traemos en los celulares, en los carros, ¿no? Hoy en día sería muy acertado mencionar que yo creo que no hay un solo hogar que no tenga por lo menos un espejo o superficie reflejante en los que funja con estas actividades. Pero esto, pues, no siempre fue lo normal. Los espejos no eran en la antigüedad un objeto común y corriente. Su manufactura, su hechura era complicada, era difícil, y por tanto no era un objeto que estuviera al alcance de todas o cualquier de población. Entonces, en este sentido, en la época antigua, los espejos estaban destinados casi de manera exclusiva a las clases altas, a los gobernantes, a príncipes, a las élites, a grandes dignatarios, a embajadores, a comerciantes, a las clases altas militares, chamanes, nigromantes, sacerdotes, que tuvieran la capacidad
económica y social para tener un espejo en su haber. Vamos a ver entonces que los espejos se van a manufacturar de distintos materiales, los vamos a tener de distintas formas o hechuras, de distintos que pueden ser tan comunes como bronces, estaños, cobres, hasta manufacturados en oro y plata, y que van a ser especiales. En este caso vemos aquí en esta caja que es un espejo egipcio que forma todo un equipo, ¿no? Todo un accesorio, que vemos el espejo de metal y abajo los accesorios para decorarse. Puede pensarse, bueno, que es una cuestión normal, ¿no? Pero en realidad estos espejos que se regalaban a las hijas que se iban a casar por parte de los padres, o era un regalo de los padres del novio a la futura nuera, y que era un pase ritual dentro de la sociedad, era como la celebración de los 15 años, por así llamarlo, en que la niña, la hija, pasaba a ser mujer, ya tenía derecho a tener su propio espejo, ya tenía derecho a maquillarse, ya tenía derecho a gozar de conocerse a través de estos espejos. Los espejos van a fungir entonces como elementos de élite y los vamos a encontrar en testamentos. Eran artefactos que se heredaban a las siguientes generaciones como algo precioso, algo preciado, ¿no? Y es en este caso que los espejos van a tener estas connotaciones. Un ejemplo más relevante será el Salón de los Espejos en Versalles, en Francia, donde el rey Sol daba sus grandes banquetes y fiestas, y que era una demostración de poder y de riqueza del imperio francés. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenía la capacidad económica y tecnológica de mandar a hacer espejos de tal magnitud, de espejos grandes que pudieran cubrir todo un salón. Y el hecho de que los personajes, los embajadores llegaran y vieran esta profusión de espacio reflejante en los espejos era una denotación de aquí está el poder de Francia, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer. Entonces vamos a ver que los espejos tendrán esta característica. Vamos a ver que los espejos, los que nos dedicamos al estudio vamos a ver que los espejos son sumamente importantes para el reflejo de mitos, leyendas, historias. Vamos a ver que el espejo, como mencionamos, no solamente es la parte reflejante, sino la parte que lo contiene y que va a ser usada para mostrar, ilustrar leyendas, dioses, escenas mitológicas, a los dioses, etcétera, ¿no? Nacimiento de Eres, el sacrificio de Hércules, la dios Hathor en la zona egipcia. Entonces, el encontrar los espejos nos da estas representaciones de los mitos, leyendas, de los dioses que conocemos. Pero también van a ser como selfies del pasado, en que la decoración que van a tener estos espejos nos mostrarán pues, escenas de la vida cotidiana, como tocando el arpa en el jardín con las hermanas en la época egipcia, o una reunión en los jardines de algún emperador o en la casa, en alguna comunidad china, etcétera. Entonces, los espejos nos darán información que para los arqueólogos raramente sobrevive de cuestiones de la ropa, cuestiones de alimento, cuestiones orgánicas que desgraciadamente se desaparecen, pero que con estas selfies podemos mostrar estos objetos o los remanentes y mira, esto formaba parte de un arpa y así es como la usaban posiblemente en la época antigua. Y por último, vamos a ver que los espejos fungen o tienen estas cualidades míticas, ¿no? Vamos a ver que el concepto de espejo como objeto reflejante de una imagen dentro del mundo físico, pues va a tener noción relativamente reciente con el avance de la física, la química, ¿no? De que vamos a entender por qué reflejan, qué es la función que tiene el espejo. Pero anteriormente a eso, los espejos eran considerados como algo mágico, ceremonial, algo que usaban brujas o nigromantes para comunicarse con las fuerzas de la naturaleza, con diablos, con los arcángeles, con traspasar a otras dimensiones. ¿Cuántos de nosotros no hemos jugado a
a posiblemente meter la mano y a ver, a lo mejor me voy, ¿no? O no podemos negar Alicia en el País de las Maravillas, que llega a la otra dimensión por un espejo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor, los más chavos no creo, pero los más ya betarrones como nosotros, cuántos no jugamos nosotros en la noche a ponernos en un espejo, poner dos velas y tirar sal a ver si se aparecía el chamuco, como nos decían, ¿no? Pero entonces decías, bueno, ¿y qué tal si sí aparece? ¿Qué vamos a hacer, no? Pero el espejo tiene esta idea, tiene esta función de adentrarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos un espejo, vemos que la izquierda es la derecha es la izquierda, lo que se refleja está en otra posición que no es como la que yo estoy acostumbrado. El espejo cambia la realidad. Y el hecho de que cambie la realidad también hace uno pensar de que estamos ante otra dimensión, estamos ante otra forma de comunicación. Si lo que está reflejando el espejo es otra dimensión, a lo mejor es en la dimensión en la que vive el Dios, en la que vive el ancestro, en la que vive la fuerza y en la que quiero comunicarme, ¿no? Entonces, por eso los espejos van a fungir desde la época antigua como estos lugares de comunicación, estos lugares o estos objetos en los que buscamos alguna respuesta, ¿no? No podemos dejar de olvidar la imagen de Frodo, que ya en el bosque con la reina de los elfos, que le dice, ¿quieres conocer el futuro? Dice, pero ¿quieres ver el reflejo? Dice, el espejo va a reflejar, no sabemos qué, puede ser un objeto del pasado, del presente, del futuro, pero puede también ser engañoso, porque no sabes si eso va a ser realmente lo que va a pasar y te puede causar problemas pensando que eso es lo que puede suceder. Entonces, cuando veas en los espejos, cuando veas el reflejo, ten conciencia de que quién sabe qué es lo que vayas a ver en ellos. De esta manera vamos a ver que casi no hay alguna sociedad en el mundo que no haya fabricado, que no haya tenido un espejo o una cuestión reflejante. Los vamos a ver en China, en África, en Asia, en Europa, en América, en los cuales vamos a ver una gran cantidad de formas de crear estas imágenes de reflejo. Aquí en esta imagen vemos en Mesoamérica este bellísimo ejemplo de un espejo de pirita, que es así como que la máxima expresión. Esto es un espejo que se localizó en un caché, en una ofrenda en Arizona, que es un objeto mesoamericano, pero que llegó hasta estos andarreales en el desierto del suroeste de los Estados Unidos y que pues tuvo esta connotación, ¿no? Este es el espejo de Bonampak. En algún momento, cuando yo estaba empezando esta investigación sobre los espejos, tuve la oportunidad de tomarme una foto reflejada aquí. Me gustaría que se quedaran con la imagen, porque obviamente uno está acostumbrado a los espejos de cómo se ve uno casi un reflejo 100%, y los espejos mesoamericanos no. Los espejos, principalmente los de pirita, dan esta imagen como de ojo de mosca, que tendrá unas características especiales para su investigación. Vamos a ver que dentro de los espejos mesoamericanos hay distintos tipos y según el periodo va a haber esta clasificación. En un primer momento vamos a tener los espejos que se llaman espejos olmecas, ¿no? Del periodo preclásico. Se van a caracterizar por ser de una sola pieza, van a ser cóncavos, no van a ser superficies lisas, perdón, sino van a ser cóncavos, y si pueden observar, tiene esos dos agujeros en la parte de abajo que nos están informando que se estaban usando como pectorales. El portador los usaba como parte de su decoración, como parte de su ajuar. Después vamos a decir por qué o cuál sería la función de estos espejos. Estos espejos son principalmente de ilmenitas o de materiales relacionados con hierro que al pulirlos reflejan muy bien la luz. Posteriormente vamos a tener ya a mediados del clásico, los famosísimos espejos de pirita. Este es un espejo que localizaron en Tenampuente y que vamos a ver que son teselas de pirita muy delgadas, puestas mágicamente una con otra, formando este mosaico, y cuando se pulen, la pirita es lo que le llamamos el oro de los tontos, que es un metal
metal dorado, que cuando está pulido refleja muy bien la luz, pero la pirita es un material que se corroe muy fácilmente con la humedad y eso, y se pone negra, ¿no? Y al final los pocos espejos que tenemos o teselas que han sobrevivido, por lo general son de color negro, ¿no? O color oscuro, porque ya se ha corroído. Y ya cuando la pirita también se puede, ya cuando está corroída cambia a hematita y puede quemarse. Dicen que queman muy bonito. No vamos a ponerlos en evidencia, ¿verdad? Pero hay celebraciones dentro del mundo prehispánico que quemaban los espejos como una forma ceremonial de destruirlos. Posteriormente, ya para el finales del clásico, principios del posclásico, vamos a tener que el espejo de pirita se complejiza en un gran mosaico. Vamos a tener el espejo de pirita al centro, sobre una plataforma, y alrededor de este espejo se va a decorar, ya sea con plumas, con tela, con teselas, en este caso teselas de turquesa, y va a ser principalmente van a usarse en los elementos militares. Si ustedes recuerdan, a los atlantes de Tula tienen en la parte de atrás una rodela grande, ¿no? Y esos son los espejos de pirita. Se les conoce con el nombre de Tezcacuitlapilli, que son espejos lumbares o espejos en la parte baja de la espalda, y van a ser principalmente de corte militar, ¿no? Y ya al final, del final del posclásico, ya para la época de la conquista, se van a empezar a manufacturar espejos de obsidiana, ¿no? Que de alguna manera el espejo ya va a ser mucho más atractivo, más común, va a ser un objeto más común. Los conquistadores, Hernán Cortés, los describen que los encuentran en el mercado de Tlatelolco, ¿no? Y aunque eran relativamente baratos o relativamente accesibles, seguían teniendo estas características de ser un objeto preciado, un objeto de élite, pero un objeto también para místico ceremonial, ¿no? Pero dentro de este mundo también vamos a tener algunos objetos que pudieron haber sido usados como reflejante, como portamicas, ¿no? Esta mica, que este es un objeto de Monte Albán, que también refleja, ¿no? Y obviamente los espejos de superficies contenidas de agua, en charcos o en espacios construidos ex profeso para contener agua, ¿no? Dentro de mi investigación como de los espejos, encontramos que los espejos de pirita, en particular los espejos de pirita, pues todo el mundo tiene, los investigadores tenemos esta idea de que son uno de los objetos, de los artefactos más difíciles, más complejos en su manufactura. Son los objetos con mayor decoro, con los mayor embellecimiento dentro del mundo mesoamericano. Kirchhoff lo usa el espejo como uno de los 45 atributos para identificar una región como mesoamericana o no. Si tenía dentro de su haber el espejo de pirita, podría considerarse mesoamericano. A ese rasgo, el espejo de pirita es considerado como uno de los grandes atributos dentro del arte, dentro de la manufactura artesanal o de objetos en el mundo mesoamericano. Pero no había habido investigación sobre cómo se hacía un espejo de pirita, ¿no? No sabíamos cuánto costaba en tiempos de manufactura. Había alguna gente que especulaba cómo se podía manufacturar, sobre todo la pirita. Si ustedes recuerdan la pirita, pues es casi un metal y cortarlo es sumamente difícil, ¿no? Entonces siempre decía, bueno, ¿cómo lo hacían? ¿Quién sabe, no? Si además, si no había metales en época prehispánica, pues mucho más difícil. Es en ese momento que por medio de arqueología, de un proyecto de arqueología experimental, me decidí, bueno, vamos a ver cómo se hace un espejo de pirita, ¿no? Y a partir de eso, dentro de los preceptos de la arqueología experimental, hay que tratar de reproducir el objeto
lo más fiel posible al periodo que queremos, es decir, los materiales que sean similares a los que se usaron en su momento y los artefactos o las herramientas que los cuales pudieron haberse usado en la época prehispánica, ¿no? Y en este caso vamos a ver el proceso de manufactura de una base de pizarra, en la cual pues la fui trabajando y ahí vemos el proceso, ¿no? Dale clic. Vamos a ver cómo se va el número de horas, cómo la pieza se va transformando de un bloque común y corriente a una superficie lisa, circular, ¿no? En la cual vamos llegando aquí en esta observamos que ya empezamos a hacer los hoyos o los huecos en el centro de la pieza. Dentro del análisis de los espejos de Pirita, identificamos 3 tipos de huecos o 3 tipos de horadaciones que tienen. Este es el tipo 3, en el cual se hacen dos horadaciones en la parte central, pero no se penetran todo el hueco, nada más se dejan los huecos, se hace una canaleta y sobre ese va a ir el cordón que va a colgar el espejo y después la pirita lo va a cubrir estas horadaciones, no se ve estos huecos. Otros huecos van a ser de la misma manufactura, pero en los extremos y también pero sí se ven perfectos. Y hay un tercer tipo que se horada la mitad de la placa y después por el lado se vuelve a horadar y se juntan en la mitad. Aquí vamos a ver, bueno, el proceso de la cara frontal, ¿no? Y también cómo algunos espejos de Pirita tienen un biselado y aquí vamos viendo cómo se va trabajando el biselado también. Aquí estamos haciendo las horadaciones en la parte frontal. Las horadaciones las hicimos con cristal de roca, puestas en un buril y de manera manual a darle vueltecitas y el siguiente paso, ¿no? Como vemos, nos tardamos 82 horas en realizar esta base, que es una base de más o menos entre 8 o 10 centímetros de diámetro. Hay que reconocer que, bueno, yo no soy artesano ni soy experto en el pulir las piedras y me llevó estas horas, este número de tiempo. Muy posiblemente un artesano con más experiencia, pues obviamente lo haya podido realizar con menos tiempo, pero esto nos empieza a dar una idea de las dimensiones temporales que requiere uno para la realización de estos artefactos. Pero ahora falta lo más difícil, que es la pirita, ¿no? Al principio del proyecto, según Shahgun, reescribe que la piedra dura la están trabajando mediante percusión. Entonces, al principio, pues nos pusimos a percutir la pirita, la cual pues se quebraba bastante mal, y a partir de los pedazos que se obtenían, pues empezamos a trabajar uno para empezar a pulirlo, ¿no? Al final de varias horas, pues empezamos ya a darle forma a esta pequeña teselita de Pirita, ¿no? Vamos viendo cómo va agarrando forma, en el cual pues ya al final ya teníamos una teselita que podía usarse en el espejo. Si la forma de trabajarla era mediante percusión, pues obviamente la pérdida de material era bastante porque se pierde mucho material. Posteriormente, trabajando con Emiliano Melgar, que es uno de los expertos en lapidaria y de arqueología experimental en México y a nivel mundial casi del Templo Mayor, le comenté, él se especializaba en concha. Y yo al principio llegué, oye, pues no has trabajado pirita. Y me dice, no, pero pues le entramos, ¿no? Ahora ya es experto también en lítica, en esas cosas. Y descubrió mediante la fotografía de microscopio de barrido, que puede llegar a ver ahora sí que las cositas mínimas, descubrimos que la pirita la están cortando con navajillas de obsidiana. O sea, como que no checa, lógicamente, ¿no? La navajilla de obsidiana es más frágil que la pirita. Hicimos experimentos y sí, o sea, te tardas años luz, pero sí logras cortar la pirita, ¿no? Entonces, el desperdicio de la pirita es mucho menos porque te permite cortar al grosor que tú quieres, las dimensiones que tú quieres, y entonces eso ya facilita mucho el trabajo, ¿no? Pero igual
sigue siendo una gran temporada de tiempo la que se requiere. Con los números que nosotros hicimos y extrapolando que una pirita tomaba un promedio de unos 40, 50 horas en hacerse, un espejo de las dimensiones de 8 a 10 centímetros de diámetro con un promedio de 50, 60 piritas, pues tomaría entre 800 y 1200 horas, hombre, para hacerlas. Entonces eso lo traducimos a que trabajando 8 horas todos los días se requerirían entre 100 a 150 horas para hacer un solo espejo, lo cual ya nos empieza a dar las dimensiones de lo caro, de lo exclusivo que eran estos artefactos. Los que trabajamos en cuestiones de arqueología sabemos que pues, la gente que se dedicaba a la cerámica podía dedicarle a la cerámica pues la época que no requería la agricultura porque pues eran tiempos muertos. En cambio, en este tipo de trabajos que son de 100 a 150 días, pues ya no puedes participar en la agricultura. Por tanto, los artesanos dedicados a esta actividad tenían que ser contratados o mantenidos por las clases altas porque ya no podían dedicarse a producir alimento. Por eso los espejos son bastante caros. No solamente vamos a ver que el espejo de pirita o los espejos mesoamericanos es la manufactura con la pirita y la base, sino falta la decoración. Algunos espejos están ampliamente decorados, como podemos ver aquí, es la parte baja, un espejo con decoración con jade y concha, ¿no? O los jeroglíficos que tenemos, que aquí veremos que es el cargador del hacha de Calakmul o Yaxyoat, ¿no? En el cual pues vemos que tiene esta decoración. La decoración va a estar en la parte de atrás del espejo. El espejo es la parte frontal, es la parte visual al resto. Entonces se preguntará, bueno, entonces ¿para qué lo decoramos tan bonito, tan detalladamente si no lo va a ver nadie? Si nos recordamos a los que estamos casados, pues muchas veces los anillos tienen información que solamente nosotros sabemos y solamente la vamos a mostrar a la gente que nosotros queremos. La función de estas decoraciones en los espejos de pirita pudo haber fungido de la misma manera. El espejo es mío y la información que está, la decoración que tiene, solamente yo la puedo apreciar, yo solamente la puedo ver o solamente la puedo apreciar las personas a las que yo quiera mostrarles. No es para todo mundo, no es un objeto que ande uno viéndolo todo por todos lados, ¿no? De aquí radica su exclusividad. ¿Dónde vamos a encontrar los espejos en el contexto arqueológico? Lo vamos a encontrar en ofrendas, donde el fallecido saca de circulación el espejo y se lo lleva a la tumba con él, ¿no? Se está enterrando con él, se lo está llevando al otro mundo. ¿Por qué? Porque es su espejo, ¿no? Los vamos a encontrar en ofrendas. Los vamos a encontrar en áreas que se destinan como ceremoniales, como apertura o fin de ciclos de alguna estructura, y los que se van a dejar ahí los espejos. Sabemos que algunos espejos en la época prehispánica los quemaban. ¿Por qué? Porque al ser un espejo de gran valía, no era nada más tirarlo y desecharlo, sino había que destruirlo de manera ceremonial y se están quemando, ¿no? Y en este sentido vamos a ver, este es un fragmento de un espejo de pirita que se localiza en Costa Rica, ¿no? De la misma manera vamos a ver, bueno, ¿y qué hace en Costa Rica? No hay una similitud económica o social entre los reinos o las capitales mayas con las sociedades cacicales, en el mejor de los casos, de Costa Rica. Y ahí estamos encontrando como 40, 50 espejos mayas que llegaron a esas latitudes y ahí los están cortando y están manufacturando otros artefactos. La explicación que tenemos, por un lado, puede ser económica, ¿no? Los mayas están obteniendo algún objeto, algún material que no existe en la zona maya, como puede ser spondylus, como puede ser piezas de la selva o que vengan del Amazonas, que puedan llegar a estas regiones, que hasta el momento no sabemos cuál sería este objeto, pero también puede ser una explicación ceremonial. Estos objetos, al tener poder, al tener una magia, los que estudiamos en la zona maya sabemos que cuando ascendía una ajao, era tradicional o ceremonial
eclipsar la imagen del anterior ajao. Se destruyen las esculturas, se les decapita, se les cortan los pies, se entierran, para que la energía no eclipse al nuevo ajao. Muy posiblemente estos artefactos que tienen este gran poder de comunicación cívico-ceremoniales no se pueden destruir, pero se mandan a los confines del universo conocido. En este caso, se mandan más allá de la náhuatl, es decir, más allá de Nicaragua, que es Costa Rica, ¿no? Y en ese caso, ahí están llegando estos objetos que no tienen la misma connotación. Y, mira, están bonitos, los usamos como parte elite, pero pues aquí los cortamos y hacen otro tipo de artefactos. Si hacemos un corte, vamos a ver que si pensamos estos objetos desde el punto de vista occidental, pues no le encontramos relevancia. Pero si nos ponemos a pensar que en el imaginario colectivo indígena, el mundo ceremonial religioso tiene gran valía. En este caso vemos este ceremonial del Chac Chac, que es una solicitud de lluvia o de periodo agrícola. En el imaginario colectivo se pide permiso a la selva, se le pide permiso al árbol para cortar, se le pide permiso al venado para ser cazado, para alimentar. Hay una retroalimentación entre el ser humano y el medio y el entorno, entre las fuerzas de la naturaleza y los dioses. Se les pide permiso para cualquier emprendimiento. Por lo tanto, no sería raro que para la fabricación de estos artefactos también habría que pedir permiso, habría que hacer ceremonias para la fabricación, para el buen término de estos materiales y que se pudieran llegar a un buen final. Aquí vamos a ver entonces que el concepto de los dioses, de las fuerzas de la naturaleza, de arriba es el cielo, abajo es el infierno, dentro de connotación occidental, pues no aplica, porque los dioses en la época prehispánica, según su humor, podían aparecer arriba, abajo, de un lado, del otro, en cualquier lugar. En este caso vemos aquí a la Tzitzimine, que es una comedora de inmundicias o comedora de orgánico, que era parte vital del ciclo de la vida, para destruir lo que está muerto, para que dé paso a la nueva vida. Pero aquí lo interesante es que los ojos, las articulaciones, vemos los codos, en las articulaciones, las rodilleras, en los tobillos, tiene representación de ojos, de estas como caritas, y los ojos son espejos. Entonces el espejo también se está representando como una parte vital de los dioses que les permite ver. En este caso vemos al dios Tezcatlipoca, que es el dios del espejo negro, y su principal advocación es que su pie derecho es un espejo humeante, que es con el que ve, es el que determina la suerte de los seres humanos. Pero no solamente tiene su espejo en el pie izquierdo, sino tiene un espejo pectoral, ¿no? Lo vemos el espejo pectoral en la parte central, tiene un espejo en la nuca que lo protege en la cabeza, y tiene un Tezcacuitlapili en la parte dorsal, en la parte trasera, con una representación de una casa. Entonces el espejo forma parte de los dioses, forma parte de esto. Vamos a ver que entonces los espejos van a fungir como un objeto teatral, un objeto de poder, un objeto que determina, ¿no? Van a ser un objeto de estatus que va a representar el que yo tenga este objeto va a hacer que yo sea importante. Vamos a ver que también se especula que el espejo produce fuego. Si recuerdan, los espejos olmecas, habíamos dicho que son cóncavos, tienen esta gradación, y se especula que esta concavación puede redirigir los rayos del sol y provocar fuego. No sé si alguno de ustedes jugó en quemar hormigas con los lentes o con una lupa y dirigir el rayo del sol, cómo se achicharraban las hormiguitas. Bueno, eso lo hacíamos, ¿no? De manera teatral, pueden imaginar ustedes al sumo sacerdote encima del templo, ¿no? Jugando con su espejo de matita, ¿no? Y jugando en un brasero que no tiene lumbre, y de repente nomás redireccionando los rayos del sol, y de la nada ¡pum!, se prende aquello. Todo el mundo, Dios, ¿no? Entonces ha de haber sido, ya ven, yo tengo el poder del Dios, yo puedo crear fuego de la nada. Ustedes no vieron el rayo del sol, pero yo lo estoy redirigiendo y se incendió todo aquello. Entonces el espejo tiene esta función. Hoy en día, etnográficamente, los espejos los encontramos en casi todas las festividades indígenas, y que
usan no solo como una forma visual, pero son una forma de protección. El espejo es solar, el espejo redirige los rayos del sol y en este caso se usa en los altares, en las decoraciones, en los uniformes, en los vestuarios, como protección de las malas fuerzas, de las fuerzas de obscuras. Y en este sentido, vamos a ver que el espejo, este es un espejo de pirita, si yo les preguntara, ¿no? Que a lo mejor están representando un animal, porque a la hora de que nosotros empezamos a trabajar las piritas, nosotros descubrimos que era mucho más fácil hacer las teselas de manera cuadrada. Económicamente hablando es mucho más fácil. Haces las teselas cuadradas, las acomodas rápido, pero no. Los espejos de pirita son teselas multifaceteadas que se tiene que hacer una por una milimétricamente para que cada una de ellas coincida y se pueda hacer el mosaico. Por un lado, económicamente, pues toma uno más tiempo, entonces uno puede pedir más dinero o más estatus, pero también a lo mejor están representando un animal. Si yo les preguntara a qué animal o qué fuerza está ustedes pensando, pues vamos a ver que lo más seguro es que nuestra hipótesis es que está representando el caparazón de una tortuga, ¿no? Podemos ver que el caparazón tiene estas teselas, por así llamarlo, de multifacéticas, y tiene el marco alrededor de ellas y que está. ¿Por qué una tortuga? ¿No? Sabemos que en el mundo prehispánico la serpiente, el jaguar, el águila, el cocodrilo son personajes de fuerza, de poder. La tortuga está ahí. Pero dentro de la cosmovisión prehispánica, la tortuga es principalmente la tierra en la cual está contenido todo lo que vemos. Y como es ser un animal acuático, pues cuando vemos a los océanos que nos rodean, no sabíamos que hay un fin. Entonces, la tierra forma parte, la tortuga tiene esta imagen. Cuando la tortuga se movía, pues eran los temblores, la forma del caparazón, pues eran las montañas y demás. Pero no solamente ese aspecto, sino dentro de la mitología en los mayas, por ejemplo, el caparazón de la tortuga pues asemeja un túnel, hay un portal, es un portal hacia otras dimensiones. Y dentro de esta imagen, dentro de la mitología maya, los caparazones de tortuga es de donde salen los hombres, de donde salen del lugar originario, de donde se transmite o puede uno comunicarse con los ancestros. Entonces, de esta manera, el espejo está representando un caparazón de tortuga, está representando un portal de comunicación hacia los ancestros, hacia las divinidades. Y de esta manera vamos a ver que los espejos se usan como captotromancia, o es el arte de ver o de adivinar a partir del espejo. Aquí no podemos olvidar esta imagen de Moctezuma y Wilcamina, que a través de un espejo que tenía una garza, vislumbra la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, a través del espejo ve que llegan los españoles y aquí vemos esta idea de que los espejos forman parte del poder del gobernante en ver el futuro. Dentro de las mitologías se pensaba que los gobernantes lo veían a uno a través de un espejo. Uno se veía en el espejo y veía su imagen, pero el gobernante veía a través de él y podía ver si lo estabas tratando de burlarte de él o de engañarlo y demás, ¿no? Se pensaba que ellos tenían la capacidad de ver a través de estos espejos. Ya por último, antes de que se me duerman los pocos que quedan, vamos a ver que los espejos de obsidiana, que son los últimos que quedan, no se destruyen o no se dejan de manufacturar después de la conquista. Los espejos de pirita, eso sí cesaron de producirse, pero los espejos de obsidiana se continuaron manufacturándose en la época de la colonia. Hay dos razones. Una de ellas, pues, eran un objeto bello, pero también se empezaron a utilizar mucho los espejos de obsidiana porque son muy buenos como canvas para pintar. Hay un espejo precioso en el Museo de Sumaya en la Ciudad de México, en la sección de Colonia. Hay un espejo de obsidiana y sobre él hay una pintura colonial que se ve, ¿no? Entonces los mandaban a hacer mucho artistas y pintores para pintar. Y empiezan a hacer espejos rectangulares que los usaban para poner altares. Sobre él se ponía toda la parafernalia y eran muy común este tipo de espejos. Dentro de los museos europeos y asiáticos sabemos que hay por lo menos unos 20 a 30 espejos de obsidiana
obsidiana en sus colecciones, en los cuales pues era una forma preciosa de verlos, ¿no? Recientemente se acaba de descubrir un espejo de obsidiana en el Museo de Taipei, en China, que llegó a China posiblemente por los padres jesuitas que venían de América y se llevaron un espejo, se lo regalaron a uno de los emperadores en la dinastía Qing, que es de entre 1600 y 1800, y los chinos desconocían, o sea, ellos trabajaron la obsidiana en la antigüedad, pero ya con los metales se pierde, y entonces no sabían qué material era, y entonces le ponen que es un material, es un espejo hecho en jade de tinta negra, ¿no? Porque era negro. Recientemente les hicieron análisis y resulta que es obsidiana de la Sierra de las Navajas en Pachuca y que es un objeto mesoamericano. Y este objeto que vemos aquí posiblemente sea el objeto de obsidiana, el espejo de obsidiana más famoso fuera de México, que este objeto perteneció a John Dee, que fue el principal asesor de la reina Isabel I de Inglaterra. Y este personaje es altamente famoso porque era un nigromante, es decir, se comunicaba con, él dice, según su diario, que se conoce, se comunicaba con 2 arcángeles y con 2 diablos. Y a través del espejo, que en algún momento se hace poseedor de este espejo, que además es muy bonita la historia, porque al parecer es un expolio pirata, ¿no? Dentro de las naves que manda Cortés hacia Carlos V, primero de Alemania, primero de España, manda los regalos y todo el oro que sacó de Tenochtitlán, y una de las carabelas del convoy que iba fue atacado por piratas ingleses y lo capturan, y todo eso se lo llevan a Londres, ¿no? Y ahí hay crónicas de todo el oro que llevaron y de los materiales, y dentro de esos al parecer iba este espejo de obsidiana que lo compra John Dee, ¿no? No le debe haber ido tan mal su conversación con los diablos, porque bueno, la reina Isabel I pues fue la que puso la base de lo que posteriormente será el gran reino de Inglaterra en su momento, entonces que sí ha de haberse comunicado muy bien con estos arcángeles y diablitos. Lo interesante, ese es un dato ya para culminar, que no es muy importante, bueno, no es muy importante, pero es un dato curioso. La conversación que tenían entre la reina y John Dee, obviamente no podían poner escribe la reina, estaba encriptada. La reina, su nombre código era 001, y ya pueden ver hacia dónde va. El nombre de John Dee en su código era 007, y de ahí es el origen del famosísimo espía inglés 007, que se lo debemos a la correspondencia privada que tenía John Dee con la reina a través de un espejo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Sí, no, ya nos mareó suficiente. Bueno, para mí sí estuvo muy interesante y creo que esta puede ser una primera parte de una segunda para checar lo del espejo de Tezcatlipoca y los espejos mayas más a profundidad desde el punto de vista arqueológico. Claro que sí. Bueno, yo más que pregunta, un agradecimiento muy interesante, Emiliano. Muchas gracias. No, gracias. ¿Nadie más? ¿No? Bueno, pues más que decirle que muy interesante su conferencia, esta exposición que tuvo para nosotros, y pues agradecerle su tiempo y todo el conocimiento que nos ha brindado. Y pues bueno, vamos a pasar a hacer entrega de su reconocimiento.